El Leoncito Bobo, ¿te acuerdas de él? Sí. Precioso el animal este, se los voy a regalar. ¡A mí que ya me voy! Siempre estoy acostumbrado en mis presentaciones, siempre me gusta regalar algo de lo que traigo para ustedes. Yo llegué aquí el día de ayer y la verdad es que no me la acabo. Me ha pasado cada cosa aquí maravillosa, en la calle, en los restaurantes a los que me han llevado, el cariño de la gente que me ha reconocido. Y no nada más por el trabajo del doblaje, ahorita vamos a platicar sobre eso, sino por la televisión o por el cine, también vamos a platicar de eso. Y también algo que me llamó la atención fue que yo no me imaginaba encontrar aquí como expositores a grandes amigos míos de hace ya muchos años, y me encuentro que a un lado de donde está mi mesa está el líder fantasma Gerardo Valdés, un talentosísimo muchacho, creador de un cómic que es precisamente el líder fantasma, de un héroe, y ha evolucionado mucho este muchacho. Lo conozco hace ya muchísimos años y la verdad me ha dado gusto que la gente lo está reconociendo poco a poco. Gerardo Valdés, el líder fantasma, un abrazo desde aquí. ¿Ya lo conocen ustedes? Levante la mano quien ha ido con el líder fantasma. Muy bien, pues los demás vayan a ver lo que tiene. Él es mexicano y el talento mexicano hay que apoyarlo. Y luego también me encuentro a grandes amigos de una empresa que se llama Cómics del Centro. ¿Han oído hablar de Cómics del Centro? Bien, es una casa enorme, que se dedica a la venta de mangas, póster, etcétera, todos de importación, todos de calidad, todos originales. Y también me los encuentro aquí a Cómics del Centro, el presidente del dueño de Cómics del Centro, el licenciado Octavio Carranza, que es el presidente de la Convención de Cómics TNT allá en México, que acaba de pasar la semana pasada, y próximamente la TNT estará en Zapopan, en Jalisco. Y Cómics del Centro lo tenemos allá al fondo, allá hasta atrás. Vayan a ver cuando terminemos aquí lo que tiene Cómics del Centro. Vale la pena porque son productos originales, únicos y exclusivos de Cómics del Centro. Bien, ha sido hoy un día en que se han acercado aquí algunos chavos que les pedí que se quedaran. Ahorita voy a pedir a ver si están, que levanten la mano. Son varios los que me han estado preguntando que cómo le hacen para ser actores de doblaje. A ver, los que me han preguntado, levanten la mano si están aquí. Bola de Bolonio, se fueron. No, allá hay uno. Lo he oído. Acá está otro amigo, allá hay dos más. Bien. Miren, a mí me da gusto que me pregunten qué es el doblaje o qué se necesita para aprender a doblar. El que tiene ganas de hacer algo en la vida, lo va a hacer. El que tiene sueños, lo va a lograr, porque esta carrera es de sueños, esta carrera es de metas. El doblaje es una especialidad del actor, y desafortunadamente muchos que logran imitar a algunos personajes creen que es muy fácil, y no, la imitación en el doblaje no sirve absolutamente para nada. Crean que uno de los personajes que es más fácil imitar, y es un gran amigo mío, ¿verdad?, es Humberto Vélez, Homero Simpson. Muchos lo imitan, muchos llegan a mi stand, ¿verdad? Oiga, es que yo imito muy bien a Homero.
radio, pues te felicito, pero no te sirve de nada. Pueden imitar al Pato Lucas, a quien quieran, no les va a servir para esta carrera. Esta carrera es actuación, porque si queremos llegar a ustedes y mover sus sentimientos, tenemos que actuar nada más con leer. Es como las radionovelas. Levante la mano quien alguna vez escuchó radionovelas. Oye, la radionovela era algo fantástico. En la última etapa de radionovelas de la XCW Radio fueron 22 radionovelas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en 21 de ellas. Y yo hago un símil entre el doblaje y la radionovela, porque en la radionovela está uno en un atril con el guión y el director está en otra habitación atrás de los actores, nada más con un vidrio de protección, y él únicamente nos dice: eres el bueno, eres el malo, estás agonizando, te vas a morir, etc. ¿Verdad? En ocasiones y muy rara vez había alguna lectura del guión, por lo regular no. Entonces uno llegaba al atril y cuando el director daba la orden de acción, leyendo nada más teníamos que transmitir una gran serie de sentimientos para que el radioescucha, al encender la radio, se creyera lo que estaba pasando, lo que estábamos diciendo. Eso era actuación, eran las grandes radionovelas como Chucho el Roto, El Ojo de Vidrio, etcétera, etcétera. El doblaje es así, el doblaje es actuación. Yo le recomiendo a los jóvenes que si tienen sueños, los logren. ¿Pero cómo? Estudien actuación. No es que se metan a estudiar la carrera. Váyanse a una casa de la cultura que hay en todas partes del país. Métanse a teatro experimental. Aprendan teatro, que es la principal tabla, el teatro. Y con eso pueden lograr llegar a estudiar doblaje, un taller de doblaje, etc. Y con eso pueden incursionar en el doblaje, pero que no lo tomen como un modus vivendi, que no lo tomen como un modo de vida, porque no es así, porque el doblaje no está bien pagado en México y eso ya lo sabemos. Miren, ¿alguna vez ustedes vieron esa gran serie que se volvió un ícono en toda Latinoamérica, que se llamó Los Expedientes Secretos X? ¿Sí? Levanten la mano. Bien, ok, bájenla, gracias. Los X-Files duraron 9 años al aire. Cada año constaba de 25 a 26 episodios. O sea, saqué las cuentas, ¿cuántos fueron? Casi 300. ¿Verdad? Bien, 9 años al aire. En esos 9 años, en todos los episodios, trabajé a mi personaje, Cancerman, el hombre del cigarrillo, el fumador. Bien. 9 años trabajando, han de decir, hoy ganó un dineral. Bien. Se terminaron esas temporadas y pasaron como 3 años. Y regresó en diciembre la 10ª temporada de los X-Files, 6 episodios. Nada más. Salió mi personaje porque me lo respetaron, que ahorita en doblaje no se respeta absolutamente a nadie. ¿Verdad? Hay youtubers que hacen lo que no deberían de hacer, zapatero de los zapatos. ¡Cierto! Llega mi personaje de Cancerman en la 10ª temporada y hago 2 episodios de los 6 para que ustedes, chavos, que quieren a incursionar en el doblaje se hace con amor, no por dinero, se hace por pasión, no por dinero, se hace con cariño, no por dinero, porque es muy mal pagado. Históricamente siempre ha sido así. Hice 2 episodios con un personaje central, Cancerman. Los hice en diciembre, se estrenaron ya hasta terminaron de pasar, yo no vi ninguno. ¿Quieren saber cuánto cobré? Que todavía no me lo pagan. Y estamos en junio. Por los 2 episodios, 221 pesos. ¿Cómo la ven? No alcanza ni para la gasolina. Bien, los Simpson, 15 temporadas, 25 a 26 episodios por temporada. Mi personaje, el señor Burns, en todos lados salía. Lo hicimos con amor, con pasión, con entrega. Así lo hicimos para ustedes y lo volvimos un ícono a nivel internacional. El que más ganaba era Humberto Vélez, Homero Simpson. Por episodio, lo que más llegaba a ganar
eran 600 pesos. Y a nosotros llegaban nuestros cheques por 300, 400 pesos por episodio. Mientras que en Estados Unidos, los actores, nada más para Estados Unidos, que doblaban a los mismos personajes que nosotros y que no los hicieron un ícono como nosotros, por cada episodio actualmente ganan $350,000 cada uno de ellos. Más de $5 millones al año. Y nosotros una miseria. ¿Pero qué hicimos? Entregar toda nuestra pasión. No traíamos un signo de pesos porque de nada servía. Traíamos un signo de pasión, de entrega, de solidaridad, de llevarles a ustedes lo mejor de nosotros. Pero para eso, jóvenes, se requiere la actuación. Yo estudié actuación, estaba yo muy joven estaba yo cuando estudié actuación y me titulé. Uno de mis maestros, de tantos que tuve, fue un ícono del cine nacional de una gran dinastía que fueron los Soler, don Andrés Soler. Fue uno de mis maestros, mis grandes respetos para él, que paz descanse. Estudié mi carrera y me titulé como actor profesional. Antes de titularme yo ya empecé a trabajar en teatro. Mis inicios fueron en teatro, y teatro profesional. Hice muchas obras de teatro profesional. Fui creciendo, entré al Seguro Social en sus puestas en escena y trabajé en varias, sobre todo me atrajo mucho la comedia. Yo hice mucha comedia y luego me salgo del Seguro Social, de su grupo de actores, y me dedico a dirigir teatro. Y dirigí teatro universitario, comedia, que era lo que más me gustaba, extramuros de la Universidad Nacional. Así, para los muchachos y muchachas, yo los dirigí en varias puestas en escena. Y fue una época maravillosa, una época de sueños, de realidades, de incursionar en este medio tan difícil, porque esto es de resistencia, esta carrera, y continué. Llegué al cine, actualmente llevo 22 películas, 3 estelarizadas. He trabajado con Paco del Toro en más de 10 películas. La última que hice con él fue Pink, una película de gays, ¿verdad? No la hago yo de gay, la hagan otros. No, una película de gay, soy el abuelo de un niño, ¿verdad? Que se supone que es gay. Esa otra película que acabo de hacer, que afortunadamente ha tenido mucho éxito, ha ganado muchos premios, sí, y probablemente ya la vieron varios de ustedes, que nos hace sentir la realidad de nosotros los mexicanos, que se llama Una Última y Nos Vamos. ¿Alguien la ha visto? Una Última y Nos Vamos. La película, cuando la estás viendo, no te hace sentir verdaderamente mexicano. Es una película de mariachis, de un mensaje tan increíble, ¿verdad? Que si las mujeres no lloran cuando la están viendo, yo he visto llorar a las mujeres cuando están viendo la película, ¿no? Fue maravilloso. Esa película la pueden bajar en Netflix. Trabajé con Gael García y Luna, Gael García y Diego Luna, en una serie de televisión para el canal 11 del IPN que se llamó Niño Santo. Iban a ser 8 temporadas, hicimos la primera de 6 episodios, la segunda de 8 episodios, en total 14, filmados totalmente en la selva. Yo era un doctor alcohólico, borracho, sucio, el pelo me lo dejé crecer casi a la altura del codo. Y mi bata, mi vestimenta era muy sucia. ¿Por qué? Porque vivía yo en un pueblo enclavado en la selva, donde nadie se enfermaba. Nadie, estaba prohibido enfermarse, no se podía ni morir la gente. Entonces me dediqué al ocio y me dediqué al vicio y me volví alcohólico. Aparte de ser un doctor corrupto, ¿verdad? Porque a mí me secuestraron, según la historia, para llevarme al pueblo, para poder curar a la única persona que yo podía curar en el pueblo, que era al Niño Santo, porque él sí se enfermaba. Y era el único que yo podía curar, pero para poderlo curar necesitaba morir otra gente. Bájenla, véanla en Netflix, no se imaginan la cantidad de gente que la está viendo. Iban a ser 6 temporadas, hicimos 2 nada más, se acabó el dinero.
Se acabó, ya no hubo presupuesto, salían muy caras. Entonces, en el último episodio, yo trabajo en los 14 episodios, en el último episodio tuvieron que matar a mucha gente, y entre ellos me mataron a mí. Ahí se acabó el personaje, me mataron. Fue una muerte espantosa, maravillosa, ¿verdad? Pero bien, eso, y luego una película de narcotraficantes que se llamó Miss Bala, ¿verdad? Ahí también trabajé en Miss Bala, y hubo una película donde llevaba yo el estelar con Carmen Salinas. Obviamente pues ella llevaba el primer crédito y yo el segundo. Una película que se llamó Kilo por Gramo, ¿verdad? De narcos. Ella era la líder, la dueña de un cártel, y yo estaba bajo las órdenes de ella. Entonces yo lo que quería era deshacerme de ella y quedarme como líder, pero yo era un sacerdote, un padre narco, y tenía a mi servicio a 3 monjas, pero las monjas eran unas verdaderas asesinas. Entonces bajo mis órdenes mataban gente sin condición, ¿verdad? Pero en fin, está en stand-by porque se acabó el presupuesto. También desgraciadamente se les acaba el presupuesto. Pero de esa película hubo un extracto que sacaron que se llama, y lo encuentran en internet, La Sagrada Solución. Así búsquenlo, La Sagrada Solución. Es un cortometraje que ha participado en varios festivales en España, en Ecuador, en otros países y aquí en México, en varios estados de la República. La Sagrada Solución es un personaje que es el sacerdote narcotraficante, o sea, soy yo. Entonces yo llevo el estelar ahí, Carmen Salinas no sale ahí. Y esta Sagrada Solución, que es un cortometraje, los cortometrajes duran 4 minutos, estuvo... Con tenacidad lograré ser un héroe. Lágrimas que secaré de tu triste cara y hacia el cielo gritaré, creando un gran eco, sé que sea la realidad, el sueño que da la luz y destroza la inquietud.